Definiremos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son un caso particular de las funciones goniométricas. Goniométricas viene de goniometría, gonion del griego ángulo, metra y medida. Se ocupan de la medición de ángulos. La variable independiente es un ángulo. Las trigonométricas están referidas a un triángulo rectángulo y a las razones que se generan como medidas respecto de un ángulo. Consideremos este triángulo rectángulo. Este es C, A y B. Este es el ángulo alfa, esta es la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. En realidad, en las funciones trigonométricas, la cuestión es que el dominio es un ángulo y la imagen es un número. Ese número es uno de los posibles cocientes que se pueden generar de este triángulo rectángulo y que cada uno recibe un nombre particular. Esos posibles cocientes son B sobre C, B sobre C, C sobre B, A sobre C, C sobre A y B sobre A y su recíproco, A sobre B. Cada uno de estos recibe un nombre. B sobre C recibe el nombre de seno del ángulo alfa. El recíproco es la cosecante de alfa. Si pensamos a C sobre B por una cuestión de álgebra elemental, cocientes de fracciones como 1 sobre B sobre C, de acuerdo a como antes definimos el seno, esto es 1 sobre el seno de alfa. O sea que la cosecante es la recíproca del seno. La razón trigonométrica recíproca. Recíproca no inversa. Recordemos que el recíproco de un número real no nulo es 1 sobre A. Y es un número tal en el que si tomo ese A y lo multiplico por el recíproco, me da la unidad. Inverso tiene que ver con inverso multiplicativo, el elemento inverso multiplicativo de la multiplicación, es decir, todo número real no nulo tiene su inverso multiplicativo, es decir, si yo multiplico ese número por su recíproco me da la unidad, que es el elemento neutro de la multiplicación. No confundir con inverso. Continuamos entonces con lo que estábamos, pero es importante hacer esta salvedad. A sobre C, que es el cociente del cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, lo vamos a llamar coseno de alfa. Y a C sobre A, que es el recíproco de este, secante de alfa. De manera que si vuelvo a hacer lo mismo que hice con la cosecante, escribo 1 sobre A sobre C, y A sobre C, acorde con el nombre que le dimos, es 1 sobre el coseno de alfa. B sobre A, que es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente, lo vamos a llamar tangente de alfa. De manera que si volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la secante y la cosecante, escribimos así, perdón, esta es la tangente. Me voy ahora a la cotangente. La cotangente es la recíproca de la tangente. Si vuelvo a hacer lo mismo que hice con la cosecante y la secante, obtendré 1 sobre B sobre A, que es 1 sobre tangente de alfa.
acorde con el nombre que le dimos. Repito, la tangente de alfa es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. La cotangente es la recíproca, es decir, el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Si hago lo mismo que hicimos con la cosecante y la secante, una operación de fracciones del álgebra elemental, 1 sobre b sobre a para pensar a sobre b, esto es la tangente de alfa. Repasamos. El seno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. La cosecante es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto, y es la recíproca del seno. El coseno de alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La secante de alfa es el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y es la recíproca del coseno. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el adyacente. Y la cotangente es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo y el opuesto. Y es la recíproca de la tangente. Finalizada esta introducción, pueden seguir con lo que viene. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.